el dominio agrario número 3 en un color anaranjado que estaría aquí en la zona sur, suroeste y en la zona mediterránea, Islas Baleares, y también incluiría la zona de Ceuta y Melilla, aunque aquí no aparezca sombreada, pues también sería el dominio agrario mediterráneo litoral, costero o marítimo. El número 4 que aparece aquí señalado con un color, que creo si no me equivoco que sería morado, que aparece recogiendo la zona de las montañas, las cordilleras, los sistemas montañosos, sería lógicamente el dominio agrario de montaña o montañoso. El 5 que aparece en un azul oscuro, que corresponde a buena parte a la mayoría de las Islas Canarias, que sería el dominio agrario canario. Y por último el nuestro, que estaría en la zona de Almería, Murcia, parte sureste de Albacete y zona media del Valle del Ebro. Acordaros que era el nuestro, y al igual que nuestro clima, sería el dominio agrario mediterráneo seco o subdesértico. Tened en cuenta que la primera pregunta luego veremos que nos habla de nombrar los dominios agrarios y decir dónde están, lo cual tampoco tiene mucha complicación. La segunda pregunta nos pedirá algo más de información sobre estos puntos que aparecen señalados: el punto A, el punto B, el punto C, D, el punto E, que básicamente nos señala los tipos de clima que se da en cada una de las zonas. Y luego sí que nos pedirá que relacionemos lo que vimos en la primera evaluación de aspectos físicos con aspectos económicos, sobre todo de la agricultura, ganadería, explotación forestal, que podríamos ver en cada uno de los dominios agrarios. Por lo tanto, para empezar la práctica, pues lo primero sería ver el primer apartado que nos aparece a nosotros, que nos encontraríamos que sería el apartado A, y que es el que aparece ahora en pantalla. Y fijaros lo que nos pide: identifique cada uno de estos dominios en la hoja de examen, solo nombrarlos, que es lo que acabo yo de hacer, y describa su distribución espacial. Es decir, simplemente que le digamos en qué zonas de España se da cada uno de ellos. Si vemos otra vez el mapa que aparece en pantalla, pues como he dicho, sería indicar en el 1 el tipo de dominio agrario, que hemos dicho dominio agrario atlántico u oceánico, dominio agrario de la España atlántica se puede decir, y le diríamos dónde se encuentra. ¿Dónde está? Norte peninsular y noroeste peninsular. Si alguien quiere ir diciendo las comunidades autónomas o incluso las provincias, se podría hacer, pero también bastaría simplemente con que le dijéramos aproximadamente la zona donde se encuentra. El número 2, que aparecía en ese amarillo sucio, que ocuparía sobre todo la zona de interior, pues básicamente acordaros la unidad más importante de la península ibérica desde el punto de vista del relieve, que sería la meseta, la zona de las depresiones, bordes de la depresión del Ebro, parte de la depresión del Guadalquivir, la zona incluso de la subbética, acordaros de las cordilleras béticas, la parte de la subbética andaluza, y por lo tanto esa zona interior y esa zona de las depresiones, incluyendo ahí parte del interior, parte noreste o nordeste de Andalucía. También incluiríamos, habría que tener también en cuenta el 3, que os he dicho que es ese color que aparece, esa zona que aparece en color anaranjado, y que correspondería a la costa mediterránea, excepto el sureste. Por lo tanto, le incluiríamos ahí, que se llama el 3, dominio mediterráneo agrario mediterráneo, litoral, marítimo o costero. Nuevamente, el dominio agrario de la España mediterránea, costera o marítima, que incluiría el suroeste peninsular, buena parte de la depresión del Guadalquivir, el valle del Guadalquivir, y sobre todo también la zona del este peninsular, la zona del Levante, menos nuestra zona que es el sureste, que acordaros que sería el dominio seco, árido o subdesértico. Y luego también las Islas Baleares. Si alguno o alguna quiere poner también Ceuta y Melilla, se podrían incluir ahí. El número 4, lógicamente que incluye esas zonas de cordillera, pues serían las zonas de dominio agrario de montaña o dominio agrario montañoso, e incluye los principales sistemas montañosos de España. Acordaros que igual que el clima de montaña o de alta montaña, son las zonas situadas a más de 1000 metros de altitud. Incluiríamos ahí esas diferentes zonas. Si alguna o alguno quiere citar alguna de esas cordilleras principales, como subbética, penibética, el sistema central, la zona del macizo galaico-leonés, la zona de la cordillera cantábrica, Pirineos, e incluso la zona del Teide, en el caso del archipiélago canario, lo podríais hacer también.
Y los dos dominios finales, el de Canarias, que sería el número 5, este que señalo aquí con el puntero, que sería dominio agrario canario, valga la redundancia, que está lógicamente en el archipiélago balear, que no en el archipiélago canario. Y luego, por último, en ese color ahí blanco roto, blanco sucio, si lo queremos llamar así, creo que sería el blanco sucio, aunque mi chica me mira así de una forma un poco extrañada, que sería el número 6, que sería el Mediterráneo, dominio agrario mediterráneo seco, árido o subdesértico, que estaría en el sureste peninsular. Hablamos de zonas de parte de la costa de Granada, Almería, buena parte de Murcia, ay, qué máquina hay Murcia, sur de Alicante, parte del sureste de Albacete y zona media, que no se nos olvide ahí, del Valle del Ebro. O sea que con eso ya tendríamos respondida la primera de las preguntas que nos hace la práctica, que básicamente se refiere a ver los dominios agrarios. Fijaros que lo tenéis aquí contestado. Nombrar el dominio de cada uno de los 6 dominios que se dan y luego decir la zona donde se encuentran. ¿Vale? Que ya lo tenéis hecho ahí también. Y está bastante resumido, e incluso más resumido todavía que en el archivo PDF que os pasé con el desarrollo de las prácticas. Y esto lo voy a colgar también en el modo para que lo tengáis. Aunque la verdad que lo mejor sería que lo vierais a través del vídeo y así a la misma vez que yo lo voy contando, lo vais pasando a vuestros apuntes y lo vais pasando a limpio para poder tenerlo para entregar el viernes, o incluso si alguno o alguna lo quiere entregar ya a lo largo de estos días, lo puede ir haciendo y se va quitando trabajo. Una vez hemos hecho esa primera pregunta, que sería el apartado A, identificando cada uno de los dominios de la hoja de examen y dónde están cada uno, su localización, no lo loco que está, sino la ubicación. Sí, perdonad, pero son muchas horas de confinamiento. A ver, José, no te excuses con lo del confinamiento, porque eso ya lo haces en clase, o sea que no es nada nuevo bajo el sol. El segundo apartado nos dice, como te decía, igual que el primero nos hablaba sobre los numeritos que aparecían ahí en la leyenda, en el caso del apartado B nos pide que hablemos sobre las letras que se refieren a cada uno de los puntos señalados en el mapa. A, B, C, D y E. Y básicamente lo que nos dice es: identifique los principales caracteres climáticos de los lugares marcados con un punto rojo e identificados con las letras A, B, C, D y E. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, señalar el punto y señalar qué tipo de clima se da en ese punto, y luego hablar de los principales caracteres climáticos, los principales elementos climáticos, elementos del clima. Yo lo que he hecho para hacerlo de la forma más sencilla posible es nombrar el punto, decir qué tipo de clima se da en ese punto y luego hablar de sus dos caracteres o elementos climáticos, los elementos del clima más importantes. ¿Qué elementos caracterizan un clima? Fundamentalmente precipitaciones y sobre todo también las temperaturas. Muy cortito, al pie, facilillo, y por lo tanto lo podéis poner así o redactado en cada uno de los casos. Pero de forma esquemática, como lo muestro aquí en ambos casos, pues una forma bastante fácil también a la hora de ir explicándolo. Eso lo hago tanto con los 3 primeros puntos como con los 2 últimos. Si nos vamos al mapa, que básicamente es lo que tenemos que tener de referencia porque es lo que nos van a dar en la hoja de examen, vamos viendo ahí los diferentes puntos que aparecen señalados ahí. Esos gruñidos que oís por ahí, pues básicamente se refieren a los 2 perretes. Ahí tengo ahí a la perraca de mi novia, que no, a mi novia, que la tengo por aquí, mi chica. Y luego también, no sé si veis ahí, que aparece Rodolfo, que los 2 pues ya están también ahí de confinamiento, un poco cansadillos. Pero bueno, sin su inestimable colaboración los vídeos no podrían ser lo mismo. Si veis, vamos viendo cada uno de esos puntos y lo único que tenemos que señalar es el clima y las 2 características de precipitaciones y temperaturas más importantes. Se puede explicar todo el clima, pero tened en cuenta también el tiempo que tenemos, que es limitado y tampoco nos da la posibilidad de desarrollar todo lo que desarrollábamos en el tema 3, donde veíamos todos los climas con sus factores y sus elementos. A partir de ahí empezaríamos con el punto A, ¿vale? Se refiere al punto rojo, no a dónde está la letra, porque es verdad que si no ahí podría haber dudas. Y es verdad que lo podrían haber puesto un poco más claro, pero ya sabéis cómo pasa con esto de la elaboración de los exámenes. En el caso del punto rojo A, que vemos aquí que correspondería a una zona entre Cantabria y País Vasco, pues básicamente lo único que tendríamos que decir es el tipo de clima que se da. ¿Qué clima sería? Lógicamente el del norte, noroeste, peninsular, pues sería el clima oceánico. Sería decirle que el punto A corresponde al clima oceánico y las 2 características principales. ¿Cómo son las precipitaciones?